este video explicaremos todo sobre las subestaciones eléctricas, norma, tipo, características y diseño, ventajas y desventajas de los esquemas de subestaciones más usadas en Venezuela. El autor Robert Alvarado, profesor ingeniero José Arteaga. Para la nomenclatura de equipos de alta tensión en subestaciones, los nombres de subestaciones vienen dados por el lugar donde se ubican. Seguido, primero empieza con la palabra S y luego E y el lugar donde está ubicado, Chivacoa, o en algún caso un autor de mayor relevancia o un personaje de mucha relevancia, seguido del voltaje que manejan, en este caso, por ejemplo, SE Chivacoa 115 kV. En cuanto a las barras principal, viene dada, en cuanto a la identificación de barras, viene dada por barra principal y barra de transferimiento. Las barras principal vienen con la palabra BP y la barra de transferimiento viene con la palabra BT. En este caso, Chivacoa 115 kV BP1. Si tiene otra barra, se identificaría con la 2. Tenemos un ejemplo de cómo está BP1, BP2, BP3, perteneciente a la barra principal del mismo conjunto. La nomenclatura para equipos de alta tensión en transformadores. Las unidades de transformación y bancos de transformación se encuentran en una misma subestación. Incluso en el caso de varias subestaciones compartiendo un mismo terreno, se designan nombrando la subestación y su respectiva tensión de operación donde se encuentra ubicado, seguido de la abreviación. Si es transformador, TRF. Si es autotransformador, AT. Si es un banco de transformación, banco BCO, TRF. Si es banco de autotransformación, BCO, AT. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo están identificados. Incluso hay transformador de generación seguido de su voltaje de relación de transformación. También hay transformadores de subestaciones y transformadores de servicio. Existe una identificación para bancos condensadores estáticos, ya sean compensadores estáticos reactivos o bancos de condensadores. Se abrevia con la palabra SER y BCO en banco de condensadores. Para la nomenclatura de equipos de alta tensión en subestaciones en equipos de maniobra, vamos a identificarlo de la siguiente manera. La primera letra o el primer campo es en el campo alfabético e indica el nivel de tensión. En el segundo, el número del equipo con el campo numérico, la clase del equipo con el campo numérico y la función del equipo con el campo numérico en la última parte del código. En el primer campo encontraremos la siguiente tabla. La Z representa el 765, X representa 400 kV y S ubicado en el primer campo alfabético que encontramos en el código para saber qué voltaje estamos manejando en la subestación. El primer campo numérico será utilizado para denominar la secuencia de los grupos de maniobra de cualquier clase en la subestación, pudiendo tener hasta 2 cifras. En el caso de los equipos pertenecientes a los seccionadores de barra, el seccionador 1 de barra será aquel que se conecta a las secciones 1 y 2. El seccionador 2 de barra será el que se conecta a las secciones 2 y 3 y así sucesivamente. En el caso de las subestaciones tipo anillo, la numeración será opuesta a las agujas del reloj, visto desde arriba. Numérico, encontraremos a qué pertenece línea de transmisión, lado de alta tensión, transformación, pero eso lo veremos más adelante en una tabla que ya está más especificada. En el tercer campo encontraremos la función del equipo. En el tercer campo numérico, si es un disyuntor, si es un seccionador de puesta a tierra, si es un seccionador de paso, si es un seccionador de circuito. Hay varios equipos de maniobra pertenecientes a una misma
a una misma subestación llenen los mismos requisitos. Para la numeración en particular, a uno de ellos se conservará y el resto se le indicará igual, pero finalizando a lo último con un campo numérico, con una letra A consecutiva como sufijo, iniciándose con la letra A. Aplicando las tablas número 1 y 2 para describir la función del equipo, se determina la siguiente nomenclatura por función. Esto sería como el lenguaje del electricista. Seccionador de maniobra, seccionador de puesta a tierra, seccionador de paso. Esta es la conjugación entre la tabla 1 y tabla 2 previamente vista. Vamos a validar otros términos de la misma tabla que se conjugaron para hacer una función o una nomenclatura. A continuación se muestran algunos ejemplos que representan una aplicación en esta nomenclatura. Ejemplo, M121A indica que es el segundo A, seccionador puesta a tierra 1, perteneciente al esquema de interruptor medio, identificado con el número 1 y que opera una tensión de 200 kV. Ejemplo, en esta imagen podemos ver algunos códigos como E104, que si lo buscamos en la tabla anterior de términos lo podremos encontrar y podemos definir o de saber qué significa cada uno de esos términos. Aquí tenemos otro ejemplo de numeración. Por lo menos el H134 significa un seccionador de barra principal. El 130 es un disyuntor de acoplador de barra. Y el H136 un seccionador de barra de transferencia. El H significa el voltaje y el 1 que está puesto en la barra. Otra cosa que se tenía que decir era que la fase en alta tensión se identifica con el color rojo, la fase A, la fase B con el color amarillo y la fase C con el color verde. El tipo de subestaciones que podemos encontrar, encontramos la de transformación, que transforma una tensión de energía mediante uno o más transformadores, puede ser elevadoras o reductoras de tensión. Las subestaciones de maniobra que conectan dos o más circuitos y realizan sus maniobras. Este tipo de subestaciones, la tensión no se transforma. Según su configuración, algunos tipos de subestaciones pueden estar interruptor sencillo, barra simple, interruptor sencillo, barra simple partida, interruptor sencillo, barra de transferencia, interruptor y medio y doble interruptor. Sus características de las subestaciones son instalaciones encargadas de transformar la tensión, frecuencia, número de fases, conexión entre dos o más circuitos, se ubican cerca de centrales generadoras y la periferia en zonas de consumo o en el exterior o interior de edificios. Por lo general, las subestaciones de las ciudades están dentro de los edificios para ahorrar espacio y reducir contaminación. El cambio de las instalaciones al aire libre se sitúan en las afueras de los núcleos urbanos. Ver un diseño estructural de las estructuras con una posición de línea, una posición de barra, una posición del primario y una posición del transformador. Un esquema eléctrico de cómo estaría distribuida una subestación con su transformador, su área de conexión de barra del lado del transformador, del lado de baja del transformador y del lado de alta del transformador. La posición de llegada de las líneas, llegada en línea, aislamiento y puesta a tierra, protección automática y ocasiones protección frente a pararrayos. En la barra encontraremos conexiones de aislamiento, posiciones de línea del seccionador, en este caso el 89, conexiones de aislamiento entre posiciones, transformador, seccionador, aquí el otro 89, dos seccionadores, media tensión y transferencia de tensión. En el lado primario del transformador encontraremos la protección automática, interruptor automático, en este caso LC2, la medida por el transformador de intensidad, la protección frente a pararrayos. Aquí está. En la del transformador encontraremos la protección automática, la medida y la protección frente a pararrayos.